Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo del Mostrador. Ya, estamos con el Mostrador en la Clave, pero también estábamos con Giorgio Jackson, que lo teníamos anunciado, así que ¿qué tal? Vamos a aprovechar de conversar ampliadamente con Federico Iannone y también Mirko Macari, que está en camino, está como tú. Claro que está en camino. Ahora, ojo, está sentado en el asiento de Mirko, así que ten cuidado, porque esa es una institucionalidad lenguaraz muy particular. No, es un lujo. Es un lujo comunicacional. Este sillín me posee. En una de esas algo raro puede pasar. Algo raro puede pasar. Bueno, vamos a estar atentos. Oye, a ver, partamos con lo esencial. Tú eres miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Se va a discutir y se está conversando hace tiempo, pero ya va a entrar en términos formales en la discusión sobre uno de los proyectos probablemente más importantes para este gobierno, que es el proyecto de reforma tributaria. Lo primero que nada, quisiéramos saber, ¿por qué no nos cuentas un poquitito de qué se trata? Porque el proyecto, no sé si que ha sido dado a conocer en su integridad todavía. A ver, sí, es súper importante este tema porque en general las reformas tributarias son áridas, no emergen de demandas sociales, sino que son más bien impulsadas en cualquier sentido por gobiernos. Por lo tanto, de su complejidad deriva una dificultad en conversar con la ciudadanía para que tomen postura. La reforma del gobierno, primero la presentaron como una modernización, no sé si recuerdan. Lo primero era modernizar el sistema. Y luego se dieron cuenta que era insostenible por los contenidos que derivaba y dijeron no, si en realidad es una reforma que tiene como objetivo el crecimiento y la simplificación. Y las ProPymes. Esos eran los tres discursos. Nosotros cuando empezamos a ver la propuesta, que en general lo que hace es reintegrar el sistema tributario. ¿Qué es lo que significa un sistema integrado? Es decir, ¿por qué se está reintegrando? Significa que todos los impuestos que pagan las empresas después pueden ser cobrados el 100% de esos impuestos como crédito de los que son dueños de las empresas, de los que retiran la utilidad. Entonces, por así decirlo, paga la empresa primero, el 27% en este caso, y luego lo que dicen es, cuando tienen que ir a hacer su formulario de servicio de impuesto interno, yo ya pagué todo esto. Ya, o sea, tengo un 27%. Tengo ya todo lo que aportó mi empresa, si es que retiro, ya lo adelantó, por lo tanto yo ya no tengo que pagar o eventualmente me podrían devolver. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? En general, favorece las estructuras de planificación tributaria. Hay abogados tributaristas que se han dedicado toda su vida a establecer cómo optimizar el menor pago de impuestos en función de las planificaciones. Un año ganas más, un año ganas menos, cuánto tienes que retirar, cuánto tienes que dejar en la empresa para pagar menos impuestos. Y el resultado de eso es que hay algunas empresas que se dedican, y que tú lo ves, y se han demorado, 10, 15, 20 años, 30 años, y hacen un óptimo en el cual uno dice, chuta, están postergando los impuestos, postergando el pago de los impuestos a los dueños de las empresas, y al final no los pagan nunca, porque juegan con las pérdidas de los años anteriores. Y eso se terminó parcialmente con lo que fue la reforma del 2014. En su primer momento, la reforma del ministro Arenas en su entonces, era, vamos a mantener un sistema integrado, pero ya no sobre los retiros, para que tú no puedas planificar, las utilidades de vengada, sino sobre las utilidades de vengada, lo que se llamó renta atribuida. ¿Y qué es lo que pasó? Que en la negociación del Senado, en la llamada cocina, esto se transformó a una mezcla, porque los empresarios dijeron, ya, está bien, nos toca pagar más, pero hagamos un sistema semi-integrado. ¿Qué significa eso? Que del 27% del impuesto que ustedes nos quieren poner, un 35% de ese monto, es decir, un 9,45%, sí o sí va a ser devengado, o sea, sí o sí va a ser plata que va a pagar la empresa, pero dennos un margen para poder planificar nuestros impuestos, que fue todo ese otro 65% del 27%, ¿ya? Es decir, un 17,55%. Entonces, ese porcentaje, aunque suene chino, ese le da margen a la empresa para moverse, y eso fue aprobado casi por unanimidad, salvo por algunos que nos resistimos a ese modelo en vez del renta atribuida, y hoy día los mismos empresarios, con el mismo sector de gobierno, antes de que la reforma esté en régimen, porque recién en mayo se va a conocer el régimen de esta reforma, plantean volver al sistema anterior. Ese es el marco general del Déjame plantear algo respecto de esto que se conoce como utilidad vengada. Uh-huh. Hay que recordar de que tú pagabas impuestos en las empresas, impuestos tuyos que tú sacabas, si es que retirabas. Claro. Si es que retirabas. Si no retirabas, si los guardabas en el FUT o lo que había, claro. Si lo guardabas, no pagabas impuestos por eso, aunque la empresa hubiese ganado mucho plata.
hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene utilidad en gas a tabla rasa. O sea, de hecho, tienen un sistema que se llama el clásico, que es desintegrado. Paga la empresa y luego paga... Exacto. Aparte pero la empresa paga por las utilidades que tenga, retire las utilidades o no las retire. Exacto. Que esa es básicamente la lógica para... Exacto, tienen excepciones para algunos mercados, sí. Pero en general ese es el sistema que se conoce como clásico. Bueno, entonces, ese es el contexto, y el propio informe del gobierno, el informe financiero que presentan en el proyecto, dice que la reintegración cuesta 833 millones de dólares, ¿ya? Ese es el costo fiscal anual, ¿ya? El Estado va a dejar de percibir 833 millones de dólares anuales. Eso es mucha plata, son cerca de 13 teletones, de la última Teletón, y es mucho más que lo que cualquier gobierno aumenta en alguna cartera específica. Por ejemplo, este gobierno en materia de infancia, toda la agenda extra que quiere hacer de infancia, si pasa toda su legislación, son cerca de 200 millones de dólares adicionales. Es decir, acá estamos hablando de 3 o 4 veces más de aporte hacia las empresas para supuestamente incentivar la inversión, el crecimiento, ¿no? Sí. A través de esto que se conoce como trickle down económica, acá se tradujo como chorreo, ¿no? La economía del chorreo. Entonces, esos 833 millones de dólares, uno podría decir, ya, pero quizás se distribuyen en las pymes y todo. No, el gran porcentaje, o sea, estamos hablando de 640 millones de dólares de ese conjunto, se van a las 1000 empresas más grandes del país. O sea, así de concentrada está nuestra economía. Esto se va a la súper gran empresa. Y por lo tanto, y uno dice, chuta, el Estado va a dejar de percibir plata, ¿ya? Y el gobierno dice, no se preocupen, esto se va a compensar. ¿Cómo se va a compensar? Con la boleta electrónica. En el fondo, con la fiscalización del IVA, que hoy día existe en micro y pequeñas empresas, la principal fuente de evasión de IVA. Entonces uno dice, chuta, pero ¿cómo? Esto es como Robin Hood al revés. Tú le vas a ir a fiscalizar algo que se tiene que fiscalizar, que es el IVA, está bien, pero vas a ir a fiscalizar a las micro y pequeñas empresas para que se aprieten el cinturón, es decir, los consumidores y los micro y pequeños empresarios van a costear entre medio lo que es 1.000 millones de dólares, y después eso, en vez de gastarlo en gasto social, en educación, en pensión, en salud, se lo van a ir a entregar en bandeja a los más ricos de nuestro país, y eso es algo que a nosotros es intragable, ¿ya? Y ese le llaman regresiva. Es regresiva porque aumenta los niveles de desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros en la discusión? Esto ya lleva 7 meses, no es que no se haya discutido. Lleva 7 meses y ya está por votarse en general el proyecto. Y nosotros dijimos, mire, ¿sabe qué? No nos gusta cómo está planteando el sistema tributario. Hay muchas cosas que usted plantea, por ejemplo, que las pymes están planteando ahora, que usted ha recogido, que nosotros estamos disponibles mañana mismo a votarlo si es que nos presenta un proyecto aparte. Pero si es que va a tener reintegración, usted nos tiene que decir cómo esas personas van a compensar por otro lado. Porque obviamente un gobierno no dice, no, este proyecto es para rebajar a los más ricos. No lo dicen así. Dicen, es para simplificar. Nosotros dijimos, bueno, si es que un efecto colateral es que le rebaje a los más ricos y su objetivo principal es simplificar, bueno, cobrémosle por otro lado a los más ricos para que esa simplificación no derive en mayor desigualdad. Y el gobierno no ha sido capaz de poner compensaciones sobre la mesa. El gobierno, y llega Mirko Macari. Estoy ocupando tu silla, Mirko, me dijeron. Entonces el gobierno no ha sido capaz de poner compensaciones sobre la mesa, y cuando dice compensaciones, por ejemplo, ha dicho, ya, vamos a aumentar el impuesto digital, que es un impuesto indirecto, por lo tanto sigue siendo regresivo. Vamos a aumentar el impuesto verde. Y nosotros decimos, el impuesto verde por definición es un impuesto que no se quiere recaudar, es un impuesto que busca un cambio de comportamiento. O sea, el mejor impuesto verde es aquel que no se recauda, ¿ya? Entonces, nosotros, claro, porque la gente no contamina, digamos. O sea, claro, pues esa es el mejor del mundo. Entonces, un país no puede medir su felicidad por cuánto recolectó en impuesto verde, porque eso significa que no está yendo mal. Entonces eso es lo que el gobierno hasta ahora no ha querido ceder. Nosotros le hemos dicho, si es que el gobierno presenta un proyecto corto sobre las pymes, que es un aspecto que se puede mejorar, nosotros lo aprobamos el mismo día, y se lo hemos dicho hacia el gobierno. Pero lamentablemente han tratado de poner todo o nada, ponen a las pymes como primera línea de guerra, y lo que han dicho es, o es todo, o están en contra de las pymes, y nosotros no. En esas condiciones, lo más probable es que si es que el gobierno insiste con la urgencia, el día miércoles se rechace el proyecto. Mira, yo creo que ha hecho un muy buen resumen, y no es fácil. Buen resumen. Y están ahí las dos variables principales, ¿no? Si vamos a hacer una modificación regresiva de impuestos, ¿quién la va a pagar? El déficit, ¿cierto? Pero cuéntame un poco, también ya que estamos haciendo educación cívica, ¿este es un proyecto presentado en plena tramitación? ¿Hubo idea de legislar o aún no hay idea de legislar? A ver, el gobierno esto lo presentó hace 6 o 7 meses.
Es un proyecto que ya se ha discutido bastante. Hemos invitado a muchos expertos, expertas, gremios en general. Ha habido de todo en la comisión. Y lo que toca ahora es precisamente votar en general el proyecto, o se conoce como la idea de legislar. Ahora, cuando decimos la idea de legislar, no se trata de preguntarnos si legislar o no, si esa discusión la hemos tenido hace 7 meses. No, pero que se llama así, tiene una razón técnica, que por eso quería llegar. Claro, hoy día lo que se ve es si es que estamos de acuerdo con la idea matriz del proyecto. Sí. Lo que pasa es que este gobierno usó un mecanismo muy delicado para el reajuste del sector público, que le llaman el veto presidencial, que una vez que el gobierno de Michelle Bachelet, entiendo que nunca lo ocupó, creo que fue con un reajuste también. Una vez. Y los gobiernos anteriores no se había empleado, porque es un mecanismo muy complejo, que es un jaque mate al Congreso. Uh-huh. Es decir, por supuesto, la constitución de Jaime Guzmán, que tanto no hemos conversado, ¿no? Que es una constitución muy autoritaria y donde un poder colegislador, ya que estamos haciendo educación cívica, colegisla el gobierno con el Parlamento, pero tiene en una situación de supremacía el gobierno, aunque parezca increíble. Bien asimétrico. Claro, completamente asimétrico, en capacidad además de asesores, en fin, y de información. Pero además tiene esta herramienta, que es como el jaque mate, que le llaman el veto presidencial. Es decir, si no está de acuerdo con lo que... rechazamos. Claro, con lo que dice el Congreso, puede usar este mecanismo y a través de, si no me equivoco, ahí enséñanos también un poco, Giorgio, a través de una nueva indicación, impone su voluntad, y la única forma que el Congreso puede impedir este jaque mate del Ejecutivo, aún teniendo minoría en el Congreso, el Ejecutivo, la única forma es teniendo un quórum altísimo para impedirlo. Entonces, ¿puedo comentar eso? Entonces, que es el tema político más profundo, porque uno diría, bueno, ya mira, aquí vamos a mejorar el Congreso después de la idea de legislar, que le llaman, que lo que tú dices no es eso, pero es una votación en general, claro, ¿cierto? Pero después de eso, el Congreso pierde completamente la manija si el gobierno quiere ocupar este mecanismo contramayoritario abusivo de jaque mate. Y yo creo que ese miedo está dando vuelta en la antigua nueva mayoría y actual, y en el Frente Amplio actual, ¿no? Sí, a ver, nosotros esperamos sinceramente, aunque se ve difícil, pero que el gobierno busque avanzar en aquellas cosas en las que sí hemos tenido coincidencia en el debate tributario, y no nos fuerce a votar junto algo que para nosotros realmente, como está hoy día, sin las compensaciones, sería sumamente injusto, y por lo tanto no podríamos estar de acuerdo con eso. Y en eso, al menos en la oposición, hasta ahora nos hemos mantenido en una línea. Pero tenía el miedo de que te pueda aplicar el veto presidencial. Ahora, si es que se rechaza en la Comisión de Hacienda, pasa a la sala con un informe negativo de Hacienda, porque la sala es la soberana, la comisión no importa tanto para estos efectos. La sala, para que se entienda, es todos los 155 claro, 1 a 1. Claro, todos los parlamentarios. Ahí el gobierno, cada parlamentario un voto. Por supuesto, podría tener la posibilidad de pirquinear los 6 votos o 7 votos. Está definida esa estrategia. Claro, pero salen votar mañana y la próxima semana salir a pirquinear. Exacto. Claro. Son siempre 4 diputados de C3 pero si no le resulta, a los que les dan plata en la zona. Súper simple, le va a hacer la oferta. Ha pasado eso. Estamos en el mercado, si la política es un mercado, lo hemos dicho mucho rato acá. Es bastante parecido a eso. Yo creo que en este tema igual se van a subir los costos. O sea, va a ser más difícil para el gobierno encontrarlo. Y si es que llega a no encontrarlo... ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil el pirquineo este año? Yo diría que, extrañamente, con el tema tributario, ha habido una... es tan nítido el beneficio hacia los sectores más ricos. Es tan fácil... Sí, había una confluencia de la centroizquierda y la izquierda. Es tan fácil de definir que la persona que quiera salirse de esto y votar por el gobierno, o van a tener que hacer las típicas técnicas que las conocemos, yo las he visto, que es o agarrar el teléfono y decir, no, yo estaba hablando por teléfono afuera, o ir al baño justo en ese momento, o no asistir. Pero además tiene la facilidad que es solamente la idea de legislar. Bueno, entonces eso te quita costo público. Pero es cierto, todos sabemos que ahora con la idea de legislar al gobierno le da esa herramienta que te decía yo que está definida en la moneda. O sea, de todas maneras está definida, porque ayer lo anunciaron. Dijeron y empezaron a pasar a la ofensiva diciendo acá la oposición es obstruccionista, cuando nosotros le hemos explicado,
Si es que nos mandan un proyecto corto, nosotros lo aprobamos, pero lo que necesita más tiempo, o al menos más discusión, es la reintegración, que es el corazón de esta reforma. Ahora, para ir al punto que planteabas... La reintegración, que es lo que genera esta desigualdad tributaria enorme que te convierte un régimen en regresivo. Claro, y lo que pasa es que si es que nosotros, si es que nosotros rechazamos en la sala, imagínate que la estrategia del gobierno fracasa, y no logran pirquinar los votos, no logran conseguir la mayoría para la idea de legislar y que vuelva a la comisión. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno puede aplicar lo que se conoce como un veto, que es un veto aditivo. ¿Ya? Uno puede decir, tanto si se rechaza como si se aprueba, el gobierno siempre puede... Hay un tema de educación cívica que era importante. Aunque se rechace la idea de legislar, la denominada idea de legislar, igual puede aplicar el veto aditivo. Claro, ¿y eso qué significa? Que lo manda a la otra Cámara. Al Senado. Tiene que ir al Senado. Y ahí lo que sí, para aprobar se necesita 2/3, ¿ya? Entonces esto genera un balance donde una Cámara predomina más. En este caso, todas las reformas tributarias tienen que entrar por la Cámara de Diputados, ¿ya? Pero si es que se rechaza, el gobierno podría eventualmente decir, no, lo vamos a mandar al Senado. Pero ahí necesita más votos. Necesita más votos. Pero si es que llegase a conseguir en el Senado los 2/3, que significa convencer prácticamente toda la oposición, pero convencer a la oposición y tener los 2/3, la Cámara de Origen a la vuelta solo puede rechazarla con 2/3, que es lo que tú decías. Es decir, una Cámara necesita superar una barrera más grande, pero en la otra necesita superar una barrera mucho más pequeña. ¿Se entiende? O sea, necesita 2/3 en el Senado y luego necesita 1/3 más 1 en la Cámara. ¿Se entiende? Se entiende en la disyuntiva que está el gobierno hoy día. Está difícil, porque si no consigue los votos en el pirquineo que estamos hablando... En el Senado igual se le va a venir difícil. Claro, el veto aditivo a esta etapa, en esta etapa es muy difícil de aplicar. Pero para terminar la educación cívica... pero déjame terminar la idea. Definió pirquineo. Por eso, pero déjame terminar la idea. Si es que se logra pirquinear y logra esos votitos que le faltan, después entiendo que en la votación en particular, el veto aditivo, o no sé si se llama aditivo, pero el veto presidencial, ahí vuelve imposible revertir la decisión del Ejecutivo cuando la quiere aplicar. No necesariamente, no. Si el veto es una instancia cada vez que los proyectos se informa a la presidencia que termina o culmina un trámite, ¿no? En este caso, como culmina su legislación. Claro. Pero en este caso, si es que se llega a aprobar por el pirquineo, que yo creo que, más allá de que lo hayan definido como una estrategia, que estoy de acuerdo contigo, Mirko, creo que es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque si es que llegan a aprobar por pirquineo, después en la comisión, el proyecto, aún así, sin un acuerdo, le vamos a votar en contra de la parte que corresponde a la reintegración. Entonces puede ser un arma de doble filo para el gobierno también. Porque si no llega a un acuerdo, hablemos que los temas tributarios en general son para generar certezas en los inversionistas y que puedan invertir más lucas. En este caso, si es que se aprueba con un 50+1 y nosotros le votamos y la cuestión termina siendo una pugna, la señal para el mercado y para el sector empresarial es que esto llega a otro gobierno y lo va a cambiar. Entonces tampoco es tanta certeza. Lo que es absurdo, porque una reforma tributaria tan seguida, perjudica todo, perjudica la economía. ¿Qué tanto de esto se ha conversado en los diálogos directos con el presidente de la República por parte de las personas que han ido? Porque ustedes van el miércoles. El miércoles van los presidentes de partidos del Frente Amplio. Ya. Tú dijiste, esto es pan para hoy, hambre para mañana, pero para Piñera siempre soy, como Cerati. Pues, no, pero lo que bueno, él es un especulador, a lo que voy es que ellos lo que buscan con eso, en general, es mayor inversión, porque como se está decreciendo un poco el cuánto va a crecer la economía, se supone que las expectativas para este año son menores que para el año pasado, por lo tanto el gobierno quiere introducir un shock, ¿ya? Y eso, con una reforma tributaria de este tipo, es probable que no suceda. Y eso también puede ser preocupante porque la promesa del gobierno... El gobierno ya sacó esa cuenta que eso ya es casi imposible, entonces lo que está haciendo es hacer el... comunicacional. El TIC. Claro. Para decir, ofrecí reforma tributaria, ahí está. Sí. Me cuelgo la medalla. Claro. El plan B. Pero el Haya no resultó que fuera sí. el Haya no resultó que fuera justamente, y por eso que salieron los gremios empresariales y SUET con inusitada fuerza, a veces que es muy cercano a Piñera, a decir que bueno, que paráramos la cocina, sí, porque ya no estaban ellos en la cocina. Exacto. ¿Ah? Por la correlación de fuerza que se dio, sí. Absolutamente de acuerdo con el análisis que estás diciendo. Eso es peligroso. Oye, ya que está en mi asiento, Giorgio, ¿qué nota le pondría al ministro Blumel en este trámite y qué nota le pondría al ministro Larraín? A ver, sálete un poco desde el parlamentario del Frente Amplio y míralo desde
el observador yo creo político. que el ministro Blumel ha estado menos presente en este debate, ha estado ¿Qué poco nota? presente. ¿Qué nota? ¿Sobre tributario o sobre en Sí. general? Tributario y en general. No, en tributario bajo porque, o sea, de hecho, un 4, no sé, o está raspando eres generoso. el azul. Y en general. Un poco mejor, pero no tanto mejor. Ya. O sea, yo diría entre un 4 y un 5, pero no diría que ha estado tan presente. A ver, El ministro Larraín. A ver, es que el ministro Larraín es todo o nada, es apuesta, siempre, es una cuestión Es un impresionante. Piñera chico. Y a veces le funciona, o sea, yo creo que logramos hacer un buen trabajo en la ley de presupuesto, ponte tú. Y ahí estábamos siempre al borde y ¡pah! Apostaba y lo logró sacar. Pero buen político. Por eso yo digo que es buen político, pero yo creo que en esta se está equivocando. Ahora, el resultado final todavía no lo sabemos y yo no me baso en cómo creo que se está equivocando para votar en función a mi análisis sobre él, sino sobre lo que estoy votando. Sí, por cierto, pero por creo, eso te pido un poquito como pero de- creo que no está midiendo la temperatura de lo que ¿Qué nota? está votando. la tributaria, ¿cómo estamos? En general. Yo le pondría un 4-5, pero si se rechaza la idea de legislar, va a Se ser va al rojo, Se va al se va al rojo. rojo. O sea, Oye, todavía, Pero ¿y si todavía se tiene aprueba, posibilidad. Si se aprueba, sube a 6, pues. Porque ya el estándar es que no se Depende. aprueba. Sí, pero Hay depende. instalados que no se aprueba. Si se llegara a aprobar, con el pisquineo de voto, Larraín queda... Oye, ¿qué Ya, otro, pero- ¿qué otro ministro se no, pero metió? yo ¿Se tengo metió una- Chadwick, por ejemplo? No. No, De hecho, Blumel se ha metido poco. Esto no. es muy de Larraín. Sí, Sí. No, ahora es muy de Piñera, porque está, oye, También. se saltó hasta la raíz. Hablemos un poquitito de esta figura del pirquineo, porque me parece interesante. La figura del pirquineo básicamente implica... Explícalo, oye, ya que estamos haciendo Eso educación estamos cívica. diciendo. Básicamente lo que significa es cuando tú necesitas pocos votos para poder conseguir algo, en vez de hacer Un gran acuerdo. Claro, acuerdos con partidos, con coaliciones, tú vas a buscar individualmente a las personas que pueden estar más proclives a aceptar cosas y les ofreces Personas de la oposición para personas de la ofrecerle. oposición, por eso estoy hablando, personas de la oposición. Y se llama pirquineo porque de alguna manera tú tienes que entrar a una cosa que es muy poco, que en Chile se usa poco en términos formales, abiertos. Sí, Pero en otros en otros países países mucho más explícito. En Estados Unidos Sí. tú negocias con un senador del estado su voto y a ese estado le llegan, pero inmediatamente una cantidad gigantesca Sí. de Fondos inversiones de inversión. rápidas, fondos y cosas que las dispone el gobierno central. En el caso de acá, tú tienes que negociar con estas personas algo que él pueda o ella puedan decir a sus votantes para beneficios Que de fue la elección, su gestión. que fue su gestión y que fue algo que ellos trajeron. Y eso es muy difícil y cuesta mucho porque se nota demasiado a veces que tú estás vendiendo el voto. O el pirquineo va por distintos lados. Ese es un tipo de pirquineo que yo diría, incluso es el que yo considero, a mí nunca me han ofrecido pirquineo. O sea, nunca se me han acercado. Pero por favor. Te prometo, no sé, o sea, deben saber que Tienes que levantar la mano. deben saber que no voy a Tenés que, no voy a hacer aceptar. tenés que Nunca me han guiñar. ofrecido. Cuando No, no. toman la foto tienes que hacer un guiño. No, te prometo, te lo digo bien en serio. Todo Pero, diputado tiene su precio. pero ese, yo diría, es el pirquineo más, no sé, pues si un parlamentario dice, ¿sabéis que no tengo hospital hace 40 años y yo vine acá elegido por mi región y me da lo mismo aprobar esta reforma que solo le importa a la élite y estoy por mi región? Incluso tiene un sentido como de obvio, representación. ¿ya? Sí. Pero hay un pirquineo que es peor, que es el pirquineo de los cargos públicos. Es el pirquineo de, o si no, de hecho, a los La funcionarios señora que están ahí. que, claro, Si que no, trabaja en la Seremi de no sé dónde. o te doy tu voto y te asigno de agregado cultural a no sé quién, o de agregado económico, o de embajador en no Para sé que la qué. gente vaya armando sus redes. Tal cual. Anda a Entonces, preguntar por qué el girardismo tiene todos los cargos hay medios distintos en tipos de zonas pirquineo. Y yo centro-norte diría de que ese otro pirquineo ya es más bien corrupción. ¿ya? El primero yo no lo calificaría como corrupción, lo calificaría como baja política, como demasiado localismo para una ley que es nacional. El otro pirquineo ya es corrupción. Es corrupción, por supuesto, por supuesto. Sí, Bueno, y- pero esto sucede, y eso es importante de decirlo, esto no sucede cuando tú enfrentas a la oposición que está clavada. Es muy difícil pirquinear cuando tú tienes mucha votación en contra. Esto sucede cuando tú te faltan Sí, pocos votos. Pero, ojo, acá la oposición, si es que contáramos a toda la oposición, que son muchas oposiciones, pero si es que contáramos una sola oposición, son 83 parlamentarios en la Cámara de Diputados, mientras que el oficialismo son 72. ¿ya? Hay una diferencia de 11, 11. pero que se transforma en que 6 se tienen que dar vuelta.
Ahora, yo creo que en esta materia, por eso te decía que no es tan fácil el pirquineo, va a ser difícil que gente se dé explícitamente vuelta. Entonces, son 11 los que tendrían que eventualmente salir de la sala o no ir, que sería, y esto puede que el auditor o auditora digan como, pero ¿cómo va a ser tan charcha? Bueno, pasa. Van al baño al momento. En la reforma, ¿se acuerdan? ¿Y lo denuncias con nombre y apellido? Sí, ¿se acuerdan cuando Yo creo que eso es un buen sistema, empezar a denunciar los que tienen incontinencia urinaria al momento de... O mucho hablado por teléfono. El año 2015 o 2014, cuando se votó el cambio al binominal, en un primer trámite nosotros metimos una indicación con Vlado Mirosevich para que no pudieran haber aportes de empresa y aportes reservados. No sé si se acuerdan, pero fue un momento importante. Me acuerdo, fue muy importante además. Nosotros pusimos esta indicación, se rechazó en Constitución. Luego la volvimos a reponer, juntamos la firma y la repusimos en la sala. Y fue tanta, los periodistas estaban tan enojados con esta situación que se pusieron todo, fue mucha presión. Y de repente se vota el proyecto, se va aprobando, se vota en particular en la sala, y es una votación que dura, no sé, 6 minutos en la que tenéis que estar apretando la teclera a todos los artículos en particular. Y de repente faltaban 2 votaciones así seguidas para que viniera la votación, y se paran 3 parlamentarios al mismo tiempo, al unísono, de distintos lados, como hablando por teléfono saliendo de la sala. Y yo los agarro, me pongo así y le digo, no vas a salir. Así. No ahora. Deben haber registro de video. Dame los nombres. ¿Quiénes son los 3 parlamentarios? Pero eso pasa. ¿Cachai? Y yo tuve que atajar, literalmente, y les dio tanta vergüenza que dijeron como, no, ya te llamo más. Ya, por favor. Por favor. Y yo lo vi conmigo. O sea, a mí nadie me cuenta ese cuento, porque pasa. Y pasa que van al baño y que no salen. Cuando llegue un momento de votar van a tener que estar atentos. No, va a haber algún momento en que voy a escribir esto, pero lo tengo en la retina. Pero en todo caso, quizás ahí no sé cómo deberá ser, pero debiera generarse una fórmula equivalente a la del voto en ausencia, digamos, en el sentido de que si es que tú tienes que salir por alguna cosa, dejas establecido tu voto en caso que no vuelva. Hay miles de formas y en verdad hay mucha maña que existe. Por ejemplo, el año pasado se daba una situación bien inusual con respecto a los pareos. Los pareos es una institución que debiese ser excepcionalísima. ¿Ya? Debiese ser cuando, qué sé yo, tú tienes, para mantener la representatividad del Congreso, tú tuviste un accidente, tienes que salir y le pides formalmente a la otra coalición que para respetar las proporciones que fueron electas popularmente, la otra persona que va a votar distinto no vote. Eso es la institución del pareo. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica pasa que el gallo que se quiere ir tiene un gallo que es más o menos amigo al otro lado y dicen, oye, parémonos, y se van. Por ejemplo, en la votación de presupuesto, que es bien larga, terminamos votando casi la mitad de los parlamentarios porque todos se van y se parean nomás. Y eso es súper corrupto. O sea, corrupto no en el sentido de la corrupción como la entendemos, pero de una mala utilización de la pega. De algo. Eso moral exacto. Degradación. ¿Y qué es lo que pasa de repente? De la institución. Que hay gente que sabe usar los pareos a un punto que una minoría se transforma en mayoría. ¿Cómo? Ustedes dirán. Sí, pues se supone que están compensados. ¿Cómo? Se supone que están compensados. En la ley de presupuesto del año pasado, la comisión mixta, yo no lo podía creer. Porque de repente ya hay parlamentarios que estaban de oposición sentados cerca mío en el Senado, acá en el Congreso de Valparaíso. Estábamos votando, llevábamos harto rato, habíamos peleado, habíamos negociado. Estaba súper tenso. Y algunos parlamentarios dicen, no, yo me pareé con tal gallo, entonces no podían votar y estaban presentes. Y yo, pero pucha, estos temas van a ser súper importantes y no sé qué. No, pero no importa si nos pareamos, ellos tampoco van a votar. Ya, y eran como 3 los que se habían pareado que estaban presentes, 3 personas presentes que estaban no votando porque le habían dado un pareo a alguien que estaba ausente. Y después llegan los parlamentarios de oficialismo, otros, no los mismos, y ellos no aceptan pareos con la gente que faltaba de acá. Por lo tanto, el oficialismo tenía mayoría, aunque en la sala fuésemos más los de oposición. No sé si entiende, era una paradoja, pero bien absurda. Pero los pareos, a ver, que los pareos, que son esta forma de compensar que no se produzcan desequilibrios que la gente ha escogido, la gente eligió esa formación del Parlamento, y por lo tanto, si alguien está enfermo o alguien está en un hospital o impedido de votar, para que no se saque una ventaja de su ausencia, exacto. Entonces alguien del otro sector dice, mira, yo voluntariamente no voto para que se mantengan los equilibrios. Okay. Lo que tú estás diciendo es que hay un comportamiento estratégico. Claro, habían 3 que se pareaban con 3,
pero que de pronto... Pero que de repente faltaron 2 de un sector que no se preocuparon de armar sus pareos. Sí. Y los otros 2 del otro lado llegaban y desequilibraban la balanza. Claro, no aceptaban el pareo. No aceptaban el pareo. Entonces, es súper torpe. Te rompen los artistas del resquicio. Exacto, los artistas del resquicio. Son Ahí como debe haber un ranking, ¿no? No, seguro. Así como había ranking, de oye, ¿te pero acordás que nosotros pasa por hicimos un delante ranking de de tus mentirosos? ojos, así, y tú dices, no lo puedo creer todo esto que está pasando. Oye, ¿hay hoy día un ranking de mentirosos en la Cámara o no? Porque nosotros hicimos en el mostrador, me acuerdo, un ranking de mentirosos. Los políticos más mentirosos según la prensa política. Eso, Ya hablábamos con los periodistas y editores de medios que todos hablaban. Ahora, ¿cómo se definía la mentira? Lo que más miente, así como lo que hace el polígrafo, pero hacerlo con todo. Claro, exacto. No, lo hacían los periodistas y los editores de política, Claro, de todos los medios, y hablaban con nosotros en off. Y nosotros y también claro. hay gente que tira cosas en off que son mentiras. Y ustedes tienen más información que nosotros. Lleno de esas cosas. Pues entonces los periodistas que cubrían política daban su opinión de quién eran los más mentirosos. Mirko, te doy el gusto. ¿Quién era el más mentiroso? Lo hicimos como 3 veces, creo. Pero siempre fue el primero, uno. No, primero siempre fue Espina y después Piñera. Ese tercero. Era Espina, Piñera y Girardi. Pero en ese orden. Sí, es cierto, Espina primero, pero siempre estaban los top 3. Ya. ¿Y en la Cámara quiénes serían, oye, Giorgio? Es que a mí no me toca recibir los off que reciben ustedes. Sí, pero... No, esto digamos, según los periodistas y editores de política, nosotros preguntamos. Sí, no está hecho de acuerdo a un... Claro, no. Oye, pero mira, no. yo quiero invitar a la gente que de repente, más allá de que nos metimos en lo que pasa a diario, en las peripecias de la política y de la Cámara de Diputados, pero con respecto al tema tributario, nosotros armamos una plataforma, ¿ya? Se llama www.lossuperricosprimero.cl. ¿Por qué le llamamos así? Porque el gobierno siempre dice los niños primero, los niños primero, los niños primero. Cosa con la que cualquier persona desde el sentido común podría decir, está bien, o sea, obviamente los niños tienen que estar primero, o sea, como es un tema de cuidado de las futuras generaciones, etcétera. Pero cuando analizamos los números, el gobierno estaba, si es que todo su programa de gobierno era exitoso y lograban aprobar todas sus reformas en infancia, el gobierno estaba inyectando $200 millones en esa materia. Adicionales, ¿no? $200 millones. Y con la reforma tributaria, le estaba descontando $640 millones a las 1.000 más grandes empresas. ¿Ya? Descontando no directamente, pero generando un sistema que tenía como consecuencia... Una promesa de campaña, y por eso entonces nosotros dijimos, la bolsa. los niños primero, no, los súper ricos primero. Y eso es el eslogan que nosotros estamos utilizando. Es un eslogan potente, además que uno de los grandes problemas de este país son los súper ricos. Claro. Ahora, a propósito de eso, Giorgio, el presidente cuando llegó dijo explícitamente y causó un revuelo en el mundo empresarial que no iba a bajar de 27 a 25. Que no iba a bajar la tasa impositiva para las empresas de 27 a 25. Y quedó una toletole. ¿Eso puede cambiar en cualquier momento si es que...? A ver, es que la cantidad de impuestos que pagan los distintos sectores no está dado solamente por la tasa, sino por la base tributaria. Tú aplicas la tasa al monto que quieres que se aplique el tributo. Entonces, hay muchas formas más elegantes, más complejas y menos explícitas para bajarle los impuestos a quienes más tienen, sin decir del 27 al 25. Yo podría subir la tasa al 30%, pero que paguen menos los empresarios. No sé si se entiende. Depende de cuánto, porque yo te podría decir, ya, hoy día paga el 10% de 100, o paga el 30% de 10, y te conviene pagar el 30% de 10. Entonces, la fórmula, por eso es bien complejo, y cuando se compara con las tasas del OECD, no tiene ningún rango de comparación, porque tienen sistemas, muchos de ellos desintegrados. Entonces, alguien puede tener un impuesto corporativo del 15%, y las empresas pagan mucho más que en Chile, que tiene una tasa del 27%, por cómo es la estructura tributaria que lleno de detalles. Está detrás. Lo que pasa es que es un arte, por eso cobran tan caro los abogados tributaristas. Pero, y cada vez que salen malas legislaciones tributarias muy complejas, ganan los contadores. Los que más ganan son los abogados tributaristas y los contadores. Pero pero la clave está, perdón, yo ya no me acuerdo de nada y cada vez está más enredado este tema, pero yo hice hasta un diplomado en tributario, algo supe alguna vez, y hoy día estoy enredadísimo, así que está muy complejo, pero no hay que perder de vista una cosa. Los impuestos o son progresivos o regresivos. Sí. El progresivo tiende a una sociedad más igualitaria, ¿no? Con menos diferencia entre los más pobres y los más ricos. Y los regresivos tienden a aumentar esas diferencias. Y eso no hay que perderlo de vista. Es decir, esto es una reforma regresiva o progresiva más allá de las triquiñuelas. Es regresiva, absolutamente. Y lo que sucede
es que el gobierno trata de justificar esto con crecimiento. Y la verdad no hay ninguna evidencia que una reforma de estas características vaya a impactar en el crecimiento a largo plazo. Lo que sí, nosotros le hemos dicho al gobierno, si es que quieren que haya más crecimiento, bueno, inviertan en ciencia, tecnología y desarrollo. El año pasado perdimos plata en la ley de presupuesto, montones de Corfo, de otras partes de transferencia tecnológica, por una decisión del gobierno. Entonces, cuando hablan de crecimiento, y el fondo para ciencia y tecnología lo disminuyó. Lo disminuyeron, la inversión. Sí, eso nosotros lo dijimos el año pasado en ley de presupuesto. Ahora, ¿por qué quiso no bajar el 27%? Porque ellos también tienen dos promesas grandes en términos económicos. Una es crecimiento y para eso mejorar las condiciones a los inversionistas y todo, pero por otro lado también su promesa macroeconómica, que es su dogma, es el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal a toda costa. Y por lo tanto, tenían que balancear, pues se dieron cuenta que si bajaban al 25 no les daba. Entonces lo que dijeron es, por un lado, mantener 27, por otro lado, mejorar simplificación del sistema tributario para que puedan planificar. Y eso es lo que les permitió hacer el tejemaneje, pero que hasta ahora lo vamos a ver el miércoles. Mi impresión es que se ve bien difícil que se apruebe. Gracias, diputado George Jackson, por haber estado con nosotros aquí. Muchas gracias a ustedes. Yo hasta el último momento voy a tener la esperanza de que dividan este proyecto, podamos avanzar en las pymes, que son el 97% de las empresas. El 97% de las empresas son pymes. Sobre todo cuidado con el pirquineo de votos y con los que salen a hablar por teléfono en el momento. Vamos a estar atentos y ojalá que los medios también puedan. Volvemos en un ratito. Hora clave. 9 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías cierto. Ahora pifiado eterno. Pifiado eterno. Carlos Chandía, voy a llamar a un árbitro, porque un árbitro vive de la pifia. ¿Carlos Chandía? Sí, con él. Nosotros estábamos viendo la imagen del presidente Piñera, que lo anuncian, y hay una pifiadera inmediato con Paul McCartney, que debes haber conocido los videos quizás. ¿Qué se siente ser pifiado al entrar al Estadio Nacional? Tú como experto en ese momento. Como experto en el tema. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. ¿Se tomó su tinto, Adriano? No, más que un tinto. Fue un buen whisky que me llegó. Se dirige al país en estos momentos, su excelencia, con altos grados de alcohol en el cuerpo, pero siempre lúcido, nuestro presidente encargado, el señor Adriano Castillo. Queridos conciudadanos, deseo en este día que está terminando, que iniciemos una gran campaña por la recuperación del respeto republicano por el presidente y por las instituciones. He dicho, Adriano Castillo, el compadre Mocho. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos la clave. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Medel no es de los que habla para la galucha, para dejar tranquilo a la gente. O sea, realmente yo creo que él piensa que hicieron un muy buen primer tiempo. Es preocupante, po. Es preocupante. Porque ni siquiera hay una crítica, por último, pública hacia afuera. Yo entendería este fútbol con jugadores malos. O sea, yo podría entender que un técnico ve puros jugadores malos y dice, ya, defendamos, ya, me voy a adecuar a esto. Rotemos la pelotita, hagamos Pero es que con Aranguis, con Vidal, con Pulgar, con Hernández. Chico Peñalillo, Francisco Aguiluz, Chamagol González, Vane Grant, Edson Figueroa, Marcelo Muñoz y nuestro nuevo fichaje, Felipe Bianchi. Era como un técnico ya despedido. Era como ya yéndose. en sus últimos días en la U. Estoy en manos de los jugadores. Esa frase a mí me hizo tiritar. Estoy en manos de los jugadores. ¿Cómo un técnico dice eso? Estoy en manos de los jugadores. Ellos son los que yo no, aquí estoy pintado, no tengo nada que hacer porque si los jugadores quieren me van a hacer caso, si no, no. Fracasaron. Los que pensaban que era un buen camino y los que lo llevaron a cabo, eso es Rueda, fracasaron en ese camino. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Estamos de vuelta con el mostrador de la clave. Ya está Mirko Macari en su lugar habitual. Estamos con Federico. Y Federico quería hacer notar que la noticia principal del mostrador es estas fichas que fueron antológicas en un momento dado. Las fichas que el juez Elgueta, creo que se llama, ¿no? No, Cepeda. Cepeda. Un ministro de Corte. Sí, un ministro de Corte incautó de Colonia Dignidad. Claro. Mira, con fotografías, con cosas, y salieron en algún momento dado. Claro, además se corrían por los
por los pasillos del poder, quién está en esa la ficha, foto, quién está en la foto, qué es lo que se dice. Todo esto porque Colonia Dignidad funcionó como un enclave, bueno, de colonos alemanes. No vean la película La Colonia, por favor. ¿No? No la vean. No la he visto. No la vean. La Emma Watson es maravillosa, es fantástica, me encanta, extraordinaria, pero como diría Pacheco, le metieron un golazo con esta película. Bueno, puede ser la película mala, pero hay archivos, hay libros muy buenos. Hay uno de Lola Larra respecto de los que se lograron fugar de Colonia Dignidad, que funcionaba como una organización de beneficencia, pero al final era un enclave de represión, un enclave de colonos alemanes, de represión sobre todo de los chilenos que vivían cerca o alrededor y que después, una cantidad de abusos sexuales de todo tipo, con Paul Schaeffer a la cabeza, pero no era el único, eran varios, era un sistema de represión y abuso, y que afortunadamente durante el gobierno de Patricio Aylwin, lo desmantelaron con el poder del Estado, lograron desmantelarlo, pero funcionó por decenas de años como un enclave. ¿Cuál es lo notable? Perdón. No, yo solamente iba a decir que Colonia Dignidad no nace con el golpe militar, nada que ver. No, Colonia Dignidad viene desde hace mucho tiempo. A principios de los 60, tengo entendido que llegó Paul Schaeffer. Y que el arzobispado de Santiago, quien favorece esos terrenos para dárselos, se llamaba Raúl Silva Enríquez. Claro, lo que pasa es que Raúl Silva Enríquez no podía saber que un organismo de beneficencia y muchos lo reciben con las manos abiertas porque era una colonización alemana que salía después de la Segunda Guerra Mundial, donde estaba la crema allá, y tenían esta suerte de ser inmigrantes dando vuelta en todas partes, solo que estos eran rubios con ojos azules y por lo tanto se veían mejor. Mejoraban la raza. Claro, mejoraban la raza y por lo tanto se les da este terreno cerca de Parral. Se les da un estatus, además de organización de beneficencia. Un estatus de beneficencia especial, que eso sale más tarde, pero y empieza esta gente a funcionar como una... Antes de que se conociera Estado dentro del Estado. No, pero es que eso es después. Pero antes, sino que como un grupo, una especie como de secta que tenía una parte religiosa, tenía una parte. Solo hablaban en alemán. Hasta que empiezan a pasar una serie de cosas, mucho antes esto del golpe de Estado, empiezan a pasar una serie de cosas. Por ejemplo, hay gente que se fuga y que se devuelve a Alemania. Bueno, fueron los primeros fugados y hay libros muy buenos. Y ahí cuentan un montón de cosas. Cuentan, por ejemplo, que separan a los hijos de sus padres apenas nacen y son endoctrinados separadamente. Cuentan un montón de otras cosas, pero siempre en situación sin tanto revuelo. Hasta que viene el golpe militar. Y Colonia Dignidad, comprobadamente, se transforma en uno de los lugares donde tú podías enviar gente que no lo que se hacen supiera ahí, que los tenían ahí. Se hacen una alianza de la maldad, por decirlo de forma, porque se hacen una alianza con un eje del mal, con la DINA, es el organismo de represión de la dictadura naciente. La DINA nace a fines del 73, si no me equivoco. Y se alían con estos alemanes, con esta Colonia Dignidad, mira el nombre paradójico y contradictorio, que era un enclave de represión y abuso, para mantener prisioneros ahí y para torturarlos, y de ahí los hacían desaparecer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en los años 90, fines de los 90 si no me equivoco, una vez que ya había perdido el estatus de organización de beneficencia, porque el Estado, ya en vuelta a la democracia, se da cuenta que eso no era una organización de beneficencia, era una organización de abuso y represión, la desmantela, pero sigue funcionando. ¿Se acuerdan? Paul Schaeffer se escapa, que era un pedófilo, y todos sus protectores funcionan, entre protectores de Colonia Dignidad, entre los cuales está Hernán Larraín, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, paradojas de la vida. Ya podemos volver sobre eso. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que hay un juez encargado de investigar esto, un ministro de corte, de apellido Cepeda, el juez Cepeda, y que en uno de los allanamientos encuentra
miles de antecedentes. Fichas. Claro, que al final se llamaron las fichas de Colonia de Dignidad. Son fotografías más textos. Entonces, ¿qué es lo que había ahí? Bueno, se empezó a descubrir todo esto muy secreto, porque además había temas de secreto, había sumarios de investigación criminal, porque estaba lleno de delitos y esta gente cometió cientos de delitos. Y estas fichas se fueron convirtiendo en mitológicas. ¿Qué decía en las fichas respecto de quién de los que estaban los contrarios a la dictadura, de los torturados? Bueno, esas fichas después de aproximadamente 15 años en manos de la justicia y de la policía, estaban custodiadas por una brigada de la Policía de Investigaciones, del PDI, fueron entregadas por fin al Archivo Nacional. ¿Y qué ocurrió en el Archivo Nacional? Los pescaron, las cuidaron, las catalogaron, las clasificaron, armaron secciones, un trabajo enorme, y hoy día están disponibles para la ciudadanía. Es como una especie de museo del horror. Ahí están, incluso hay por lo que hay una, en el primer titular del mostrador, Héctor Cosio, nuestro editor, hace un muy buen trabajo audiovisual, donde se muestran las fichas, se cuenta esto, lo cuentan los que lo están cuidando, las que las clasificaron, y es notable. Yo conozco alguna de las fichas y no, si alguien cree que va a encontrar como la película instrucciones para torturar personas, no hay. Pero hay de todo, que son miles. Lo que pasa son personas. Es que hicieron desaparecer muchas. Estas fueron las que lograron pillar el juez Cepeda, incautar y proteger. Pero hoy día son un museo del horror donde hay testimonios escalofriantes. Están los testimonios de las torturas a mucha gente que desde ahí le hicieron desaparecer. Hay también información sobre armas, porque Colonia de Dignidad no es que tuviera solo pistola y escopeta, tenían hasta armamento pesado, tenían lanzamisiles, granadas, tenían un montón de cosas con este acuerdo con la dictadura de Pinochet. Entonces está clasificado en 4, si no me equivoco, áreas, y lo bueno de esto es que es memoria histórica, están disponibles para la ciudadanía, para que la pueda uno ir a visitar, a conocer, pedir, leer, y eso es necesario para que nunca más en Chile, como se ha dicho tantas veces, hay memoria histórica. Ya esto se complementa al Museo de la Memoria. Hay un archivo de la Colonia de Dignidad, de estas miles de fichas, por fin a disposición de la ciudadanía. Por eso quería mencionarlo. Y este horror que fue Colonia de Dignidad tuvo defensores. Y aquí vuelvo a nuestro actual ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo es lo paradójico que el gran defensor de Colonia de Dignidad, cuando el Estado de Chile por fin se decidió a intervenirla, a que terminara y a que se esclarecieran los crímenes que se cometían ahí, su gran defensor es el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín? Él dice que no sabía, pero todo el mundo sabía. Todos sabían que pasaban cosas muy raras ahí. No venga con tonteras. Pero sí. Bueno, él sabió el detalle. Es que yo quiero no defender a Hernán Larraín, por supuesto. Además que Hernán Larraín defiende, a los indefendidos. Defendía a los Carlos, acuérdate, Carlos Alberto Délano. Ponía las manos al fuego y lo dijo literal. Está bien, pero no tiene nada que ver con la Colonia de Dignidad. Y ahora defiende a Jaime Orpi, públicamente. No, porque son amigos, pero da lo mismo. El punto es que el pirquineo de temas que no tienen que ver con es distinto. La Colonia de Dignidad demoró años en que se supiera cómo funcionaban las cosas adentro, por 2 razones. Una, porque fueron súper hábiles en integrar a vecinos del mismo lugar en parte de sus cosas que tenían que ver con cultivo, trabajo agrícola. Y abusaban de ellos y violaban a los niños escúchame un ratito y después me contestáis. Fueron súper hábiles en eso. Yo cuando fui a reportear a Colonia de Dignidad y conversé con los perquineros, los agricultores, había una cantidad enorme que estaban espantados con esto porque iban a sus misas en los días domingos, les daban quesitos y pancitos, los atendían y juraban que nada de eso era verdad, a pesar de estar en eso. Segundo, lo hicieron muy bien en eso, en tratar de generar una suerte de red de protección por parte de las propias personas que vivían ahí. En segundo lugar, esto era una secta y tenía sus propias normas, tenía sus propias lógicas y tenía esta lógica de la eficiencia alemana y de la cosa, y todo limpio, todo perfecto. Entonces hay un montón de gente que miraba esto como casi
la imagen de cómo podía ser Chile si es que éramos menos ladrones y menos mentirosos y menos hipócritas. Mira, deberíamos ser como colonia dignidad. Está lleno de testimonios de ese tipo. Cuando empiezan a arrancarse los primeros gallos, que son los cabros, al principio las autoridades de Alemania no les creen. Y empiezan a mandar emisarios, porque hubo como 2 o 3, esto antes de la dictadura, 2 o 3 emisarios que llegaron desde Alemania a revisar esto, entre otras cosas porque muchos de estos alemanes cobraban la pensión que les correspondía a los más viejos, cobraban las pensiones que les correspondía por ser ciudadanos alemanes con jubilación, que fuese otro lío más grande después. Y cuando llega la dictadura, bueno, se forma lo que tú mencionaste, esta alianza, y particularmente con la DINA y con todas las cosas. Ahora, y generan 2 colonias dignidad. Una colonia dignidad que con el restaurante que tienen ahí en el camino hasta el día de hoy, el restaurante Baviera, creo que se llama, no sé cómo se llama, Villa Baviera, en el restaurante que es exquisito, tú comes todas las cosas más ahí a la carretera, con toda la lógica de los frutos y las cosas que intercambiaban con agricultores, era uno, y otra que era toda la cosa que se hacía dentro y donde nadie entraba, que era los desaparecidos y todas las cosas. Mucha gente del sector y autoridades nunca jamás lograron entrar adentro. Yo creo que Hernán Larraín, por ejemplo, es una de las personas que debe haber sabido, tendría que haber sabido la situación adentro. Sí, pero espérate. Pero efectivamente hubo un montón de gente que miraba esto con cero sentido crítico. Cero. Miraba y se fascinaba por el orden. ¿No te ha pasado a ti que hay de repente personas que dicen, oye, pero está todo limpiecito, y como está todo limpiecito, tiene que ser todo perfecto? Pero, ¿cachai? Ya, te he escuchado. Sí. No me puedes negar que te he escuchado. Y es cierto, pero lo que ocurre es que si una persona de a pie puede ser engañada por esta pulcritud, por usar el concepto con esta cosa como de eficiencia, sí, no es lo mismo que la persona que no es de a pie. Que si una autoridad no puede ser engañada, porque además todos sabíamos en los años 80, Fernando, todos sabíamos, los que estábamos en la universidad en ese tiempo, los profesionales, y que ni siquiera vivíamos por allá, todos sabíamos que ahí pasaban cosas, que ahí se torturaba, que ahí pasaba. Todos sabíamos, más allá de la pulcritud del restaurante y más allá del hospital chico que tenían, y que al final tú sabes que en el hospital hay un montón de fichas clínicas porque le hacían seguimiento a todos los enfermos, y oye, una cosa siniestra lo que ahí ocurría, y eso se sabía. Y cuando Hernán Larraín, y no es el único, pero es el que hoy día es ministro de Estado, por eso lo menciono, arman un grupo para proteger a Colonia Dignidad en los 90, desde los 80, pero 90 incluido, cuando Patricio Aylwin y su gobierno se mete a tratar de terminar con ese enclave de abuso y perversión, lo defienden. Y lo siguieron defendiendo por años y años. Entonces, él sabía o debió saber lo que estaba ocurriendo, y a lo menos no debió haber sido un activo defensor. Un cómplice pasivo. No, es que en este caso era activo, era un cómplice activo de defensor, y eso hoy día es lo paradójico, que es el ministro encargado de los derechos humanos en Chile. Sí, es impresentable, por eso lo menciono. Es decir, yo entiendo que haya gente que no haya querido saber. Todos los que querían saber sabían algo, pero que hay gente que no haya querido saber. Gente que tiene ceguera voluntaria. Justamente, lo entiendo, sí lo entiendo. Pero no es el caso de las autoridades o de gente con algún poder y contactos. Y contactos tenía en la zona, tanto que fue senador por la zona por muchos años. Entonces, no es lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Lo que sí quiero decir es que el frontis que tenía Colonia Dignidad pudo haber engañado a un montón de gente. A los que querían ser engañados, porque todos sabíamos más o menos informados que... Y estoy hablando de personas que tú refuerzas tu sector ideológico con este tipo de cosas, con esta faramaya. Los refuerzas, los pones bien, son todos ordenaditos, son todos bien vestidos, saludan. Mira cómo caminan con los niños. Claro, todos con delantales, ellos, cada cierto tiempo el Televisión Nacional
mostraba, qué sé yo, las fiestas de Colonia Dignidad y todo era pero precioso, fantástico, bonito. Había una campaña por lavarles la imagen. Los Kuchen, tenían mucho poder. El strudel de manzana nunca era mejor que el que era de Villa Baviera. Tenían mucho poder. Acuérdate que a Paul Schaeffer lo sacaron de Chile para que no lo apresara y nunca lo quisieron pillar, y la verdad es que el organismo de protección que tenía la red funcionaba. Si no hubiera sido por un programa de prensa que se obsesionó en pillarlo de forma especial, y que mandaron periodistas y armaron una red de periodistas, a través de periodistas llegaron a Paul Schaeffer, cuestión que la policía chilena y argentina nunca pudo. Es muy raro, ¿cierto? Exacto, de Canal 13. Eso. Para la fuente. Hagámosle el mérito y el homenaje, porque ellos lograron pillar algo que ni siquiera las policías, con todas las herramientas de la policía, hicieron, porque no quisieron, porque tenían una red de protección funcionando. Ahora, por eso te digo, la película... Muy mala para lo que debería ser, ¿eh? Sí, no hay que verla. Pero sí me permito recomendar un libro de Lola Larra sobre algunos de los que se escaparon de la editorial Weathers. Lamentablemente no me acuerdo ahora el nombre del libro, pero... ¿Cómo se llama ella? Lola Larra es la escritora, se llama Claudia Larraguibel, una gran escritora joven chilena, pero que Lola Larras. Su libro lo firma como Lola Larra. Lola Larras. Editorial Weathers. De editorial Weathers. Que es una muy buena editorial por lo demás. Los niños, Sprinters, los niños de Colonia Dignidad. Eso. Oye, vale la pena. Porque además se meten los archivos, no en estos archivos, porque hayan sido secretos hasta ahora que están al público, sino que se va para allá, reportea. En fin, muy buen trabajo. Oye, en temas de actualidad, creo que va a repercutir muy fuerte sobre el gobierno el alza de los planes de la ISAPRE. ¿Qué tiene que ver el gobierno? Nada. Pero la percepción es que finalmente los climas generales de estos temas de abuso, como fueron los medidores del CEDACO, se perciben como abuso en estas asimetrías de poder de grandes sectores monopólicos de servicio versus ciudadanos sin ningún tipo de capacidad de intervención en el sistema. Creo que hay que estar atento a eso. Va a ser probablemente el tema del día. Es una alza de más del 5% de los planes de la ISAPRE en general, de casi todas. El alza más importante desde el 2011. Y estos temas son súper sensibles. Por eso digo, ojo, que cómo evoluciona el gobierno en esto. Hasta el minuto no ha dicho nada. Está pensado un proyecto muy retrasado, según tengo entendido. Debería haber sido para a más tardar enero, y el Ministerio de Salud no ha logrado sacar el plan de reforma de las ISAPRES, y esta alza le va a poner presión. Quizás las ISAPRES se adelantan a este hecho de que viene la reforma, y por eso se pone el parche antelería y suben los planes, el costo de los planes. Pero estos temas son hipersensibles porque independiente que la mayoría de los ciudadanos está en el sistema del FONASA, la percepción de nuevo, sector entre comillas regulado, pero con un poder asimétrico muy fuerte en relación a los ciudadanos, sí tiene mucho impacto. Entonces eso va a ordenar actores, yo creo, hoy día, y declaraciones y cosas. Sí, todos los temas que tengan que ver con abuso en la ciudadanía. Abuso económico, sobre todo, sí, la idea de bolsillo, sí. Yo ayer mencioné una cosa que me contaron y que la confirmé también ayer con un amigo doctor que trabaja en el sector público, que me dice que hay una situación extraordinariamente delicada que está ocurriendo, y que es que los hospitales públicos están repletos de gente, y el mecanismo que se había usado históricamente para derivar a las personas que no podían ser recibidos en el sistema público porque estaba copado, que era ir a llevarlos a las clínicas particulares que habían entrado en el proceso de licitación justamente de camas cuando se superara el sistema público, dejaron de mandarlas porque se está haciendo se está tratando de entregar por parte del Ministerio de Salud una imagen de restricción presupuestaria, de apretarse el cinturón. Y esto lo que ha significado es que tú tienes sobresaturados los hospitales públicos y personas a las cuales no les das cama, no tienen cama.
existiendo una cosa que uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo con esas licitaciones que se hacían respecto a las derivaciones. Las derivaciones, habiendo clínicas que están con sus camas vacías porque ganaron la licitación y estaban esperando ese tipo de situaciones, y para no pagar lo que corresponde a la cama ahí de costo, han preferido a que las personas no vayan o estoquearlos uno arriba del otro en los hospitales públicos, existiendo una herramienta por lo menos alternativa. Y eso me parece a mí una el tema de la salud, oye, está enferma la salud, como decía el dicho, oye, un titular la otra vez, está enferma la salud, está gravemente enferma en Chile. Hay que meterle mucha energía, mucho dinero y mucha cabeza, pero bien hecho, porque un tiempo las derivaciones se hacían indiscriminadamente y a precios fuera de mercado, a precios carísimos. Y eso se ordenó. Generó una riqueza enorme en las clínicas privadas. Y una pobreza enorme en el sistema público que estaba sobrepagando. Entonces, una vez ordenado eso, claro, como que perdió. Era una situación que se suponía que era esporádica, que era una cosa que pasaba en caso que los hospitales públicos no pudieran recibir más gente. ¿Te acuerdas tú que en un momento dado hubo una serie de reportajes a las personas que estaban tendidos en camillas en los pasillos de las clínicas que estaban porque no tenían cama? Entonces, claro, se buscó esta fórmula, que es una fórmula de mercado. No, pero es súper razonable que habiendo capacidad instalada en otro lado se ocupe, pero tiene que ser ocupado a un precio razonable y que pueda pagar el Estado. Los precios más bajos, esas cosas están licitadas. Hay clínicas que tienen... ¿Te acuerdas que esto pasó en el primer gobierno de Piñera, que fue un escándalo? Porque el ministro de Salud, que de ese entonces, Mañalich, era la cabeza de la clínica Las Condes, hasta antes de asumir el ministro de Salud, y casi todos se iban derivados a la clínica Las Condes a precios carísimos, hicieron un negocio gigante. Y ahí se ordenó el sistema de licitación y se dejó esto como una cosa excepcional. Pero ahora ya no lo quieren ocupar. Pero no lo quieren ocupar porque para transmitir de que y tú tienes un montón de gente que o no recibes o las mandas de vuelta debiendo estar. Lo que es absurdo, porque la capacidad instalada hay que ocuparla, al punto que hay que ocuparla bien, no para que hagan negocio. Y vigilarla bien y ponerle unas delusiones. Se roban la plata a manos llenos. Es decir, nosotros ayer en el Mostrador sacamos una nota que la recomiendo sobre cómo en el año 2018, primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera, los costos en medicamentos de lo que compra la Cenabast, para que se entienda, la Cenabast es especie como de la farmacia del Estado, es la que compra todos los remedios y utensilios que se necesitan para los hospitales públicos, para las campañas de salud pública contra el SIDA, todo eso lo compra la Cenabast. ¿A quiénes? A los laboratorios que producen estos medicamentos. Bueno, los gastos en salud del 2018 se escaparon, pero se escaparon fundamentalmente para algunos laboratorios y no para otros, con una cantidad de trato directo que es excepcionalísimo, porque debieron haber licitaciones, ¿cierto? Habiendo distintos oferentes, prescindiendo de licitaciones, trato único, diciendo que no hay bioequivalente y a los había, pagando una enormidad. Mira, hay un solo laboratorio que era el que era gerente general, el representante de ese laboratorio internacional. Estos son grandes empresas, grandes consorcios los laboratorios. El representante en Chile, un señor Corbó, hasta antes del gobierno de Piñera, y representaba un laboratorio Glaxo no sé cuánto más, gigante en el mundo. Asume encargado de compras de Cenabast. Y adivina qué pasó el 2018. Las compras a ese laboratorio pasaron de 7.000 millones a 20.000 millones el solo 2018. Se pagó solo. Oye, entonces, imagínate, y ese hombre pasó del sector privado al sector público, cruzó la calle, le compró a su laboratorio vía compra directa, sin licitación. Entonces, y ahí está. Entonces, en salud se hacen demasiados negocios y negociados, pero corre mucha plata. En política corre mucha plata. A propósito de Orpi. ¿Qué? Porque ayer tiró como... Empezó a contar más financiación. A cantar, como le llaman. Bueno, ahora no va a haber una esquizofrenia en el país, está diciendo lo que todo el mundo sabía. No, pero le puso nombres a las cosas. Va a tener preeminencia, pero además si esas empresas ya todas rectificaron frente al Servicio de Impuestos Internos, el servicio decidió... Ya no hay delito, sí, ya, claro. Lo entretenido, por lo menos, me sorprende que todos van a empezar a hablar de algo que ya sabían, pero porque Orpi lo dice ahora, hay que volver a comentarlo, y bueno...
No, pero interesante que se sepa bien cómo funciona el sistema y que ya se sabe cómo funciona. No, pero que la gente se olvida, tiene mala memoria. La gente tiene mala memoria. Entonces es bueno recordar. Oye, mira, esa empresa financió a tales parlamentarios, después venían estas leyes. La respuesta es que ya se arregló. Y ahora está todo bien, estamos en el mundo perfecto. Nos tenemos que ir. Que vaya muy bien, don Mirko y don Federico. Chabela. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.